Sabemos que estamos en el mes de junio, un mes que desde hace mucho tiempo se dedica a honrar al Sagrado Corazón de Jesús desde unas apariciones que ha tenido Santa Margarita de Alacoque, que fue una mujer que ha tenido esa presencia viva en apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. De ahí la devoción de los primeros viernes. Durante 9 viernes consecutivos, el Señor prometió acompañar a todos aquellos que durante el primer viernes de cada mes, durante 9 viernes seguidos, ofreciera la Eucaristía, ¿no? En honor a su amor. Desde ese momento, también como ocurre muchas veces desde lo inductivo, como expliqué en el programa de la semana pasada, en teología hay 2 métodos básicamente distinguibles, que son el método deductivo y el método inductivo. Lo deductivo es lo que se deduce de aquello que estamos reflexionando. Lo inductivo es lo que uno puede, desde algo que ocurre, desde un hecho, desde una realidad coetánea, poder llegar a generar en relación a Dios. Trato de ser altamente específico en esto porque no estoy dando un curso de introducción a la teología, pero sí para que uno se dé cuenta hacia dónde vamos. Desde estas apariciones, cuando digo desde la inducción, es que desde algo que es realmente piadoso, la Iglesia también empieza a hacer su búsqueda a través de lo que es la síntesis teológica de lo que puede abarcar esa palabra corazón y al hablar del corazón de Jesús. En el orden humano ya sabemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el corazón es el lugar donde se conjugan los pensamientos, o sea, lo intelectual de la persona, y también sus sentimientos, es decir, sus emociones. No solamente hablar del corazón es hablar del plano sensible, porque el cerebro también está revestido de sensibilidad. Por eso uno, al ver algo que le genera conmiseración, uno se apiada, se conmisera y también actúa de acuerdo con lo que está viendo. Es decir, que el cerebro, además de tener su actividad propia intelectual, también posee un revestimiento sensible y además del corazón. Pero entre todo esto vamos a generar lo que es la interioridad del hombre. Entonces, la espiritualidad, que es lo que uno va construyendo como interioridad, se va construyendo y hay que ocuparse de construirla. El Señor nos da los elementos y nosotros tenemos que ir generando desde lo humano esa respuesta que debemos dar al amor de Dios. Nunca una espiritualidad sana se construye bajo el rigorismo de conciencia o bajo las obsesiones propias de la vida escrupulosa o desde la duda o desde la incertidumbre, sino que se construye una verdadera espiritualidad siempre desde el amor, y el amor es libre porque el que ama sabe lo que conviene hacer. A veces no es lo que se debe hacer, sino lo que conviene hacer. Eso que los libros sapienciales de la Biblia sugieren de un modo o de otro, y es la opción por las conveniencias en la vida. Desde lo más cotidiano, ¿no? Por ejemplo, uno está apurado y tiene que ir al centro y decimos que tomamos un colectivo, hago una combinación de subte, tomo un taxi o tomo un taxi hasta la estación de subte para llegar. Digo, uno necesita discernir estas pequeñas cosas, ¿no? Diariamente en su vida doméstica, cuanto más cuando hablamos de las otras cosas, de las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Como enseña San Juan Bosco, Don Bosco, ¿querés ser santo? Busca siempre la voluntad de Dios. Y uno cuando busca, se genera interiormente esa posibilidad de buscar lo bueno,
porque, como enseña Aristóteles desde antiguo, el hombre por naturaleza desea saber, y paralelamente San Basilio, un padre de la Capadocia, o sea, la actual Turquía, para ubicarnos geográficamente, dice que el hombre por naturaleza también desea lo bello. O sea que hay un aspecto estético que hay que cuidar siempre cuando uno construye su espiritualidad. Una espiritualidad siempre tiene que ser construida en el amor de Dios, porque la esencia de Dios es amor. Y yo hoy al inicio del programa les decía que en un bloque, cada vez que tengamos nuestro programa los domingos, en relación al Sagrado Corazón de Jesús, quería hacerlo y acompañar así a todos los oyentes. Y dije, vamos a tratar de ver a Dios definido como amor en el Nuevo Testamento. Ya que son unos 4 programas en junio, tampoco hay tiempo para Antiguo y Nuevo. Esto es una cosa muy espesa teológicamente, pero sí vamos a arrimarnos a la espesura de Dios, a la espesura del conocimiento, desde esta óptica neotestamentaria. Claro, decía que la definición de Dios como amor en el Nuevo Testamento es evidente, ¿no? Y se encuentra en la primera carta de Juan 4, versículo 8, y también en el versículo 16. Se habla de que Dios es ágape. En griego se dice agape, se acentúa en la segunda sílaba y significa que Dios es amor. Ahora, cuando hablamos de esta palabra, siempre hay que pensar que primeramente hay que distinguir 2 tipos de amor. El amor sobrenatural, llamado agape, o bien amor bíblico, y el amor humano, llamado filantrópico. Filantrópico significa del hombre por el hombre. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un amor filantrópico, no es agape. Por eso Jesús perfeccionó la ley. Y él dijo, yo les pido que se amen como yo los he amado. Él quiere pasar del amor filantrópico, que tiene su valor, al amor agape, es decir, al amor bíblico, donde se necesita la ascesis, el esfuerzo interior, porque para amar con el amor de Cristo, muchas veces, si no es con una fuerza sobrenatural, cuesta mucho llegar a ejercer y desarrollar un amor con esas características, un amor que perdona, que es misericordioso, un amor que olvida, un amor que quiere el bien del otro aunque uno no reciba lo mismo. Digo, es un trabajo interior que uno debe hacer. Ahora, desde el punto de vista bíblico, repito, 1 Juan 4, 8 y 16, Dios es amor. Ya tenemos en claro la diferencia entre el amor sobrenatural y el amor natural humano, ¿verdad? Ahora, paralelamente, hay una definición allí en Éxodo 34, del 6 al 7, que es muy dinámica, es operativa, ¿no? Lo que es Dios respecto al hombre. O sea, es la esencia de Dios en cuanto ser vuelto hacia el hombre, porque, como explica uno de los exégetas que tuve que estudiar en mis materias de exégesis bíblica, uno que se llama Shekel. Shekel dice que toda la actuación de Dios con y sobre el hombre es siempre una manifestación de amor por parte de Dios. Cuánta verdad, ¿no?, tiene Shekel, porque realmente su actuación con nosotros y sobre nosotros, en el sentido de lo que Dios actúa, ejerce sobre cada uno de nosotros, su providencia, traducida en amor, en misericordia, en compañía ante la soledad, en consuelo ante el desconsuelo, en fortaleza ante la debilidad, en actitud proyectiva en cuanto a la innecesidad a veces que una persona se genera de construir proyectos, aunque sea a corto plazo,
Ciertamente podríamos seguir mencionando muchos otros ejemplos de la vida, pero me pareció tan humano y a su vez que él, desde esta frase que a mí me ha quedado siempre en relación al amor de Dios de parte de este exégeta, su actuación es con y sobre el hombre, y es siempre una manifestación de amor. Dios siempre quiere nuestra elevación. Y bueno, ciertamente cuando uno comienza a escudriñar cada vez más, también nos encontramos con que esa expresión, digamos así, de que Dios es amor, va constituyendo un sabor por la intimidad divina. Cuando una persona en su interior recibe ese deseo de acercarse a Dios, ¿no es cierto?, empieza a generarse una espiritualidad, porque ya la esencia humana, lo que nos define como personas, que son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes, quieren ir a la búsqueda de su autor, creador, dueño y consumador de nuestra historia. Aclaro este último concepto de consumador. Dios es el que pone fin a la historia de cada uno de nosotros en el plan sobrenatural. Entonces, cuando uno realmente entiende que Dios es autor de la vida, sabemos que muchos quieren tener hijos y no pueden, no depende del hombre siempre, uno es un instrumento nada más, es creador de todo lo que vemos, inclusive de las personas, es dueño de la vida porque le pertenecemos en realidad a Dios, y a su vez es el consumador, el que pone fin a nuestra historia. Cuando la persona siente en su alma que sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes buscan ese amor propio de Dios que define su esencia, allí es donde comienza a generarse una sana espiritualidad, porque conviene ya desde este momento saber distinguir entre el término espiritualidad y el término espiritualismo. Todos los ismos son patológicos. Una espiritualidad que no está guiada por el amor es patológica, por lo tanto no es espiritualidad. Si una persona dice que ama a Dios, más que decirlo, lo ideal es mostrarlo a Dios, a ese Dios amor, ¿verdad? Y por ahí vemos que las actitudes que tienen no condicen con ese Dios que la persona en su interior dice que ama. Bueno, entonces esto es algo patológico. Cuando una persona se va enamorando, siempre habla de su amor. Y Dios es un amor que satisface todas nuestras necesidades. Por eso existe la vida consagrada. Y consagrada desde el bautismo. Después, por donde Dios a cada uno lo lleva, es otra cosa. Pero en el consagrado, más con votos y demás, sacerdotes, religiosos, laicos, se ve la figura de Dios realmente como única y central, a la cual llegamos en el servicio a los demás. Inseparables son estas cosas. Lo que quiero poner en evidencia es que el amor de Dios se descubre en la actuación divina. Juan, después de esa definición de Dios como amor, a la cual me refiero en 1 Juan 4:8, aduce un hecho que prueba el acerto, ¿no? Cuando dice en el versículo siguiente, en el 9, en esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Vivamos por Él. Vivamos por Él. Y un versículo más dice en el 10, en que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto nos ama Dios, no? ¿Cuánto?
También San Pablo presenta como prueba del amor de Dios la entrega de su Hijo a la muerte por los hombres, o sea, por cada uno de nosotros, cuando en la carta a los Romanos 8:32 dice: no perdonó a su propio Hijo, sino que por nosotros todos lo entregó. Por nosotros todos lo entregó. Y también en otra cita de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice: Dios acredita su amor a nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, otra prueba de que Dios es amor es que Dios nos ha hecho hijos suyos. Esto es algo maravilloso, digamos desbordante, ¿no? Lo llevo aquí a la primera carta de Juan, un capítulo anterior, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: miren qué amor nos tiene el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y lo somos. O sea, que nos llamamos y lo somos, no es algo figurativo. Pablo, a su vez, declara que Dios envió a su propio Hijo para darnos la filiación adoptiva. Dios la dio, así en Gálatas 4:4, ¿no? Dios nos dio la filiación adoptiva. Y bueno, ciertamente, cuando uno empieza a arrimarse a Dios, es decir, a construir, decía, la espiritualidad, que nos lleva la vida entera a construirla, pero en el día a día vamos construyendo. Es como los ladrillos. Un ladrillo más otro va a construir una pared. Y esa espiritualidad, cuando uno ingresa en el deseo de Dios, ya empieza a subyugarnos tanto el amor de Dios, que uno siente, vuelvo a decir, que Dios satisface todas nuestras necesidades y más, ciertamente. Otro exégeta, además de Jekyll, al que he tenido que investigar en trabajos bíblicos, y me refiero a Schnackenburg. Yo estudié con un discípulo de él, 1 año hice 18 horas de Biblia por semana, porque realmente tienen un modo de abordar la palabra, todos los seguidores de Schnackenburg, que es realmente admirable. A mí me sirvió mucho para mi vida, digamos, desde lo que hace al conocimiento científico de la palabra, pero también en mi espiritualidad, lo digo como testimonio. Y Schnackenburg, cuando hace su comentario a las cartas de San Juan, dice estas palabras que me parecieron muy atinentes para poderlas incorporar en el bloque de hoy. Schnackenburg dice: este amor compasivo de Dios aparece en el primer plano de un modo tan dominante y exclusivo que viene a ser la característica única de la actuación divina. Dios ya no ama junto con su cólera y su justicia, es el amor. Toda su actuación es una actuación amorosa. Y es cierto, aún las cosas que Él no nos concede, a veces en el tiempo nos damos cuenta que siempre ha sido para nuestro bien. Por algo San Pablo, que es un hombre tan sensato, dice en la carta a los Romanos que Dios dispone las cosas para el bien de los que lo aman. Dispone, no que quiere, porque querer es algo taxativo, ¿no? Una cosa es querer, otra cosa es permitir, pero la traducción exacta sería: Dios dispone las cosas para el bien de los que lo aman. Nosotros, como no vemos a veces ciertas cosas, creemos que puede ser, no digo que en todos los casos sea así, pero a lo mejor uno dice: Dios no me escuchó, o alguien puede decir: no será la voluntad de Dios, ¿no? Y Dios en el tiempo muestra, nunca deja de responder lo que uno le pide, máxime cuando uno está en el camino. Lo va mostrando de un modo o de otro.
Ahora, esta última frase de Schnackenburg, toda su actuación es una actuación amorosa, aún el silencio. Siempre aporté que el silencio es un tiempo de espera, y todo tiempo de espera es tiempo de gracia. Pero claro, esperar también es un aprendizaje, porque a veces la ansiedad carcome la vida de las personas, y no toda la gente sabe esperar. Bueno, yo creo que hasta tal punto Dios es amor y poseedor de Él, o sea, de ese amor, que todo otro amor ha sido expendido por Dios. Por algo en la primera carta de Juan 4:7 dice que el amor viene de Dios. Dios, por tanto, es amor, el suyo y el nuestro. Nosotros amamos, como dirá la Escritura, porque Él nos amó primero. Y donde hay amor, hay lo que se llama teológicamente semina verbi. Semina verbi quiere decir una semilla de Dios. Siempre, donde hay amor, hay presencia divina. Y a veces vemos que en personas que no son creyentes tienen actitudes amorosas. Bueno, justamente porque por connaturalidad, no por sobrenaturalidad, sino por connaturalidad, como todo hombre ha sido hecho para amar, pero después el hombre se desvirtúa según sus opciones. Uno maneja la libertad, uno puede manejar la libertad para amar como para desamar, esto es, para dejar de amar. Hay gente que, como todos los seres humanos, hemos sido hechos para la verdad, hemos sido hechos para la justicia, hemos sido hechos para amar. Hay personas que desvían estos fines para los cuales Dios nos ha creado, que vienen incorporados en cualquier ser humano, aunque las personas no se den cuenta todavía que vienen de Dios. Sin embargo, vemos en gente que obedece a su naturaleza, a esta naturaleza de amar, de ser justos y de la verdad, que son personas amorosas y tal vez no tienen una espiritualidad formada. O sea que algo hay por connaturalidad. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una persona que ama por connaturalidad y una persona que ama por sobrenaturalidad? En lo sobrenatural es Dios quien mora en el pensamiento, en los sentimientos, en las emociones y en las actitudes de esa persona. Por eso a veces uno dice, ¿qué gesto? O sea, sale fuera de lo común, porque es más noble que lo que implica un gesto connatural, porque Dios vive en esa persona. Entonces, una persona que vive en comunión con Dios, lo que llamamos bíblicamente en alianza con Dios, es una persona que siempre en la mirada, en su voz, en su paz, en la irradiación de lo que da, a lo mejor es una mano tendida, un consejo, una opinión, un comprar un remedio, siempre uno va a ver que es Cristo quien está obrando en esa persona. Esta es la diferencia entre lo connatural y lo sobrenatural. El amor viene de Dios. Entonces, cuando nosotros respondemos por adhesión en la fe a la palabra de Dios, la actuación es más poderosa, es más intensa. Un corazón que quiere ser como el de Jesús, ciertamente va en el camino de la reconciliación, del perdón, hasta llegar incluso a heroizar, es decir, a hacer heroico el perdón. ¿Cuándo el perdón es heroico? Cuando uno ama sin que te vengan a pedir perdón.
cuando uno perdona sin que te vengan a pedir perdón. Eso es heroico, que nazca de vos. ¿Pero por qué? Porque sos una persona de Dios. El buscador o la buscadora de Dios sabe que el amor viene de Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, le estamos devolviendo amor recibido. Cuando amamos al prójimo, repartimos ese amor de Dios. Es el mismo Dios que mora en nosotros. Y mora en nosotros más porque en más que en otros. Porque también hay una respuesta que desde tu voluntad libre vos le estás dando a Dios. Vos sos buscador de Dios. Vos sos buscadora de Dios. Vos te estás ocupando de Dios. Por lo tanto, vas a construir en tu interior una espiritualidad que las personas por connaturalidad no la pueden construir. Porque sin la actuación del Espíritu Santo no hay una espiritualidad construida. ¿Me comprenden? Entonces, para ir cerrando este bloque, ese origen divino tiene el amor de los cristianos y también el amor de los no cristianos, por lo que acabo de enseñar. Ahora, el cristiano se distingue cuando está en el camino buscando a Dios porque sabe que Él amó primero y que nosotros estamos simplemente desde la voluntad libre, vuelvo a decir, no encadenada, no sujeta a órdenes de nadie y de ningún líder humano, sino que es una voluntad hecha por un interés exclusivo que es poseer a Dios. Eso es lo que a uno le va a generar el deseo de ser como somos. Miramos más misericordiosamente cuando nos encontramos en situaciones conflictivas, reflexionamos a la luz de la palabra para no odiar, para no tomar, digamos, venganza, porque todos somos seres humanos. El formar una espiritualidad no implica que somos ángeles. Entonces, a veces las broncas, los disgustos ante cosas injustas pueden hacer que uno actúe muy humanamente y que el hombre viejo salga a luz. Si no estamos trabajados interiormente, cuando estos desafíos acaecen en nuestra historia personal y o comunitaria, y se torna muy difícil. Ahora, cuando uno está trabajado en el espíritu, vamos percibiendo con sensatez y a su vez con plena convicción cómo ya las cosas quedan a un lado en la vida. Pero quien no queda a un lado en la vida es Dios, en el amor de Jesús, porque vamos conociendo al Señor, a Cristo como Dios, como lo invoco tomando el lenguaje de San Pablo, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cerramos entonces aquí este bloque en este día para honrar al Sagrado Corazón de Jesús, haciendo un paneo en cómo va nuestro corazón en función de la disposición hacia el Señor, ocupándonos de una espiritualidad, renovándola día a día a través de la formación y la oración, que es lo que nos mueve a hacer cambios, a ser serviciales y realmente a ser realmente agradables y, como dice la liturgia, aceptos ante Dios. Solo en Jesús está mi gloria, en mis victorias, gloria al poder. Me ha bendecido sin medida, solo he de triunfar en su poder. Y hoy podría contar victorias, son tantas que me dan, pero no se compara con su gracia.
gracia y su bondad. Solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que pueda decir de mí, mi fuerza hallé y esperé solo en Jesús. Solo en Jesús está mi gloria, soy salvo por su gracia y nada más. Solo su misericordia pudo alcanzarme en mi debilidad. Y hoy no buscaré más honra que la de conocerlo más, dedicándole mi vida he dejado todo atrás. Solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que pueda decir de mí, mi fuerza hallé y esperé solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que pueda decir de mí, mi fuerza hallé y esperé solo en Jesús, mi fuerza hallé y esperé solo en Jesús.